Atención a todos los amantes del suspenso y lo macabro. En esta ocasión, les traigo un relato que los mantendrá al borde de sus asientos y los dejará con la piel de gallina. Este relato narra la escalofriante experiencia de Arsenio en una cárcel abandonada, donde se enfrenta a fuerzas oscuras más allá de su comprensión. Arsenio, decidido a enfrentar sus miedos, se aventura en lo más profundo de la oscuridad de la cárcel, convencido de que encontrará respuestas y liberará su alma de la sombra que lo persigue. Sin embargo, lo que descubre en el interior de la celda de un prisionero olvidado lo lleva al borde de la locura. Una figura siniestra emerge de las sombras, con ojos brillantes como carbones ardientes y una risa que hiela la sangre. Arsenio se da cuenta de que ha liberado una fuerza más allá de su comprensión, una entidad maligna que estaba esperando pacientemente en la oscuridad. Atrapado en la cárcel abandonada, Arsenio lucha por su vida mientras la risa de la entidad resuena a su alrededor. ¿Podrá escapar de la oscuridad que amenaza con consumirlo? ¿O se convertirá en otra víctima de la leyenda de la cárcel abandonada? No se pierdan este escalofriante relato que les dejará con la piel de gallina y los hará mirar por encima del hombro en la oscuridad de la noche. Manténganse sintonizados para descubrir más historias terroríficas en nuestro canal de Relatos Oscuros. No apto para corazones débiles. Título: Mi visita a la cárcel abandonada. Desde que era adolescente siempre me había fascinado lo desconocido. Así que cuando mis amigos propusieron explorar la antigua cárcel abandonada en las afueras de la ciudad, no dudé en sumarme a la aventura. Nos adentramos en el edificio con cautela. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo, creando sombras que danzaban en las paredes como espectros silentes. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a humedad y abandono. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como si el edificio mismo estuviera susurrando secretos de un pasado olvidado. Algunas celdas estaban abiertas, sus puertas chirriantes balanceándose con la brisa que se colaba desde el exterior. Mientras avanzábamos, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir los ojos invisibles observándonos desde las sombras, como si la cárcel misma estuviera viva, recordando los crímenes y el sufrimiento que una vez albergó entre sus paredes. En un rincón oscuro, encontramos una celda cerrada con una cadena oxidada. Mis amigos bromeaban sobre lo que podría haber estado encerrado allí, pero yo no podía apartar la mirada de esa puerta. Algo en su aspecto desgastado y ominoso me atrajo como un imán. Decidí acercarme para examinarla mejor, ignorando las advertencias de mis amigos. Al llegar, una sensación helada me recorrió la espalda. Un escalofrío me invadió cuando la cadena se movió ligeramente, como si algo estuviera tratando de liberarse desde el interior. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en el pasillo, haciendo eco en las paredes de la cárcel. Mis amigos y yo nos miramos con horror, sin saber si era real o producto de nuestra imaginación. Sin decir una palabra, corrimos hacia la salida, el sonido de nuestros pasos retumbando en el silencio opresivo. Cuando finalmente salimos a la luz del día, nos detuvimos para recuperar el aliento, mirando hacia atrás con temor. Fue entonces cuando escuchamos un susurro siniestro desde el interior de la cárcel, una voz que parecía susurrar mi nombre en un tono que helaba la sangre. Mis amigos me miraron con horror, pero yo sabía que no había sido una alucinación. Desde ese día, la visita a la cárcel abandonada se convirtió en una pesadilla recurrente en mis sueños. Y cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el eco de ese grito desgarrador y el susurro de esa voz que parece seguirme a donde quiera que vaya. Después de nuestra precipitada huida de la cárcel abandonada, traté de convencerme de que lo que había experimentado era simplemente producto de imaginación exaltada por el ambiente opresivo del lugar. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo del grito desgarrador y del susurro siniestro me perseguía como una sombra inquietante. Mis amigos y yo intentamos hablar sobre lo que habíamos escuchado, pero ninguno de nosotros podía explicarlo racionalmente. Decidimos no volver a mencionar la visita a la cárcel, convencidos de que era mejor dejar el pasado atrás. Sin embargo, el pasado no siempre está dispuesto a ser olvidado. Durante las siguientes semanas comencé a notar pequeños detalles fuera de lo común.
sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros ininteligibles que flotaban en el aire cuando estaba solo en casa, la sensación constante de ser observado incluso en los lugares más familiares. Intenté convencerme de que era paranoia, que estaba dejando que mi imaginación se apoderara de mí, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más intenso se volvía. Una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, escuché un golpe suave en la puerta. Al principio pensé que era simplemente el viento o algún vecino con prisa, pero luego el golpeteo se repitió, esta vez más insistente. Con el corazón en la garganta me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. Lo que vi al otro lado me dejó paralizado. Una figura oscura, apenas discernible en la penumbra del pasillo. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. Sin decir una palabra, la figura se alejó lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando en la puerta, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente otro producto de mi imaginación atormentada. Decidí que necesitaba respuestas. Investigué sobre la historia de la cárcel abandonada, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que había experimentado. Descubrí que la cárcel había sido cerrada abruptamente hace décadas, después de una serie de incidentes violentos y misteriosos que dejaron a los funcionarios perplejos. Entre los informes policiales y las historias de los lugareños, encontré menciones de un prisionero en particular, un hombre llamado Samuel Hargrove, conocido por sus crímenes atroces y su comportamiento perturbador, incluso entre los reclusos más peligrosos. Según los informes, Hargrove había sido encerrado en la celda más oscura y aislada de la cárcel, una celda que los guardias evitaban incluso entrar. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que su mera presencia había corrompido el edificio hasta la médula. A medida que profundizaba en la historia de Hargrove, me di cuenta de que sus crímenes habían sido tan atroces que la gente prefería olvidarlos, enterrarlos bajo capas de mitos y supersticiones. Pero yo sabía que había algo más, algo que la gente no quería admitir, que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en las historias sobre Samuel Hargrove y la cárcel abandonada. Decidido a desentrañar el misterio, volví a la cárcel una noche, armado con una linterna y mi determinación. Esta vez, no estaba solo. Me había convencido a mí mismo de que si enfrentaba mis miedos, podría encontrar respuestas y liberarme de la sombra que me perseguía. Mientras exploraba los pasillos oscuros y los rincones olvidados de la cárcel, sentí una presencia acechando en las sombras. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo en la oscuridad, como si estuviera entrando en un abismo del que no había retorno. Finalmente, llegué a la celda donde Hargrove había sido encerrado. La puerta estaba entreabierta, como si estuviera esperando mi llegada. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta y entré en la oscuridad. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. La celda estaba vacía, pero la sensación de malestar en el aire era palpable. Podía sentir la presencia de Hargrove acechando en las sombras, su risa siniestra resonando en mi mente como un eco de locura. De repente, la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo, encerrándome en la oscuridad. Traté de abrir la puerta desesperadamente, pero estaba sellada como si fuera parte de la misma estructura de la cárcel. Entonces lo vi, una figura oscura emergiendo de las sombras, con los ojos brillantes como carbones ardientes. Era Hargrove, o lo que quedaba de él, una manifestación de la oscuridad y la locura que habían consumido su alma. Me di cuenta de que había desatado algo más allá de mi comprensión, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras durante décadas. Ahora estaba libre para sembrar el caos y la destrucción una vez más. Con el corazón lleno de terror, me di cuenta de que había caído en una trampa mortal. La cárcel abandonada no era simplemente un edificio vacío, era un portal hacia algo mucho más oscuro y aterrador. Mientras la risa de Hargrove resonaba a mi alrededor, supe que mi destino estaba sellado. Ahora sería parte de la leyenda de la cárcel abandonada, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar las sombras que yacían ocultas en lo profundo de sus muros. El frío de la celda abandonada parecía penetrar hasta los huesos mientras permanecía allí, atrapado en la oscuridad con la presencia malévola de Samuel Hargrove. Cada respiración se volvía más difícil,
Mi mente luchaba por mantener la cordura, mientras la risa siniestra del espectro resonaba en mis oídos. Intenté desesperadamente encontrar una salida, buscando en las paredes y el suelo algún indicio de una posible vía de escape. Pero la cárcel parecía tenerme atrapado en sus garras, como si estuviera decidida a retenerme para siempre, como uno de sus prisioneros. La risa de Hargrove se intensificó, llenando la celda con su eco ensordecedor. Sentí como si estuviera perdiendo la razón, como si las sombras mismas estuvieran devorando mi mente. Pero en lo más profundo de mi ser, una chispa de determinación se encendió. Con todas mis fuerzas, reuní valor y enfrenté al espíritu maligno que me acechaba en la oscuridad. Con una voz temblorosa pero firme, le exigí que me dejara en paz, que me liberara de su influencia maligna y me permitiera escapar de aquel lugar maldito. Para mi sorpresa, la risa de Hargrove se detuvo abruptamente. Durante un breve momento, el silencio llenó la celda, roto solo por el eco lejano de mis propias palabras. Entonces, algo cambió en la atmósfera, como si la oscuridad misma se estuviera disipando lentamente. La puerta de la celda se abrió con un chirrido lamentoso, dejando entrar un rayo de luz que iluminaba la oscuridad. Vacilante, di un paso hacia la libertad, saliendo de la celda y dejando atrás el horror que había experimentado. Cuando salí de la cárcel abandonada, me encontré en el exterior, bajo el cielo estrellado de la noche. La brisa fresca me golpeó el rostro, trayendo consigo un sentido de alivio y liberación que nunca había sentido antes. Miré hacia atrás una última vez, viendo la oscura silueta del edificio contra el horizonte, pero esta vez ya no sentía miedo. A medida que me alejaba de la cárcel, supe que había enfrentado algo más que simples sombras y supersticiones. Había enfrentado mis propios miedos y demonios internos, y había emergido más fuerte y más valiente de lo que había sido antes. Desde ese día, he llevado conmigo las lecciones aprendidas en la cárcel abandonada. Sé que el mundo está lleno de oscuridad y peligros, pero también sé que siempre hay una luz que puede guiarnos fuera de las sombras. Y mientras siga ardiendo esa luz, siempre habrá esperanza, incluso en los lugares más oscuros y olvidados de este mundo. Y con este escalofriante relato, llegamos al final de otro episodio de nuestro canal de Relatos Oscuros. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia llena de misterio y terror que los mantuvo al borde de sus asientos. Si desean seguir recibiendo más historias que los hagan temblar de miedo y emoción, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan la oportunidad de explorar las profundidades más oscuras de la imaginación humana y sumergirse en un mundo lleno de suspenso y horror. Suscríbanse ahora para recibir notificaciones sobre nuestros próximos episodios y descubrir nuevas historias que desafiarán sus nervios y despertarán sus peores pesadillas. No se arrepentirán.